gusto. Muchas gracias siempre por la gentileza. No tendré que cansarme de decir lo que por su bondad siempre estamos aquí al aire, llevando los temas de salud hacia todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora, como es Bacana 100.5. El día de hoy vamos a hablar acerca de los nódulos tiroideos. Efectivamente, ya habíamos tenido una conversación previa acerca de este tipo de lesiones que son, por cierto, una de las causas más frecuentes de la consulta diaria en la especialidad de endocrinología, como son los nódulos tiroides. Pero muchas de las veces los pacientes se preguntan efectivamente qué son los nódulos. O sea, generalmente a veces el paciente le dice, el doctor le dice, tiene un nódulo, mi señora, o tiene un nódulo en el caso del paciente varón. Y Doctor, efectivamente, solo un dígame, segundo, claro que sí. solo un segundo. ¿Son nódulos tiroides, tiroideos o otro más, dijo usted, tres? Bueno, en realidad los nódulos generalmente son lesiones que se dan a nivel de la glándula tiroides. Esta es otra de las Tiroides, precisiones ya. que Los efectivamente, nódulos tiroides, sí, está bien, ya. esa es otra de las precisiones que siempre hacemos cuando efectivamente hablamos de tiroides, es que muchas de las veces, a veces el concepto está un poco errado cuando hablamos de tiroides, porque la mayoría de pacientes dice, doctor, yo llego porque tengo tiroides. Doctor, quiero que yo tengo la tiroides. No, en realidad el término de tiroides, la tiroides es una glándula que todos los seres humanos la tenemos en la parte anterior del cuello y que efectivamente funciona como un motor, como un termostato del cuerpo que permite controlar todas nuestras acciones, incluso emociones que están dentro del organismo. Entonces la tiroides es una glándula que se encarga efectivamente cuando subimos de peso, cuando bajamos de peso, cuando nos crece el cabello, cuando se nos cae el cabello. En el caso de la mujer, la fertilidad, los ciclos menstruales, la hidratación de la piel, el dolor de los músculos, generalmente el dolor de las articulaciones. Por eso es que cuando se altera la función de la glándula tiroides, efectivamente hay una serie de síntomas que el paciente lo lleva a la consulta de endocrinología. Entonces, cuando hablamos de nódulos, también hablamos de lesiones que son tumores prácticamente que se producen dentro de la glándula tiroides, que se provocan producto de un proceso inflamatorio interno dentro de la glándula tiroides. Se consideran que el estrés, a veces generalmente como causa directa, provoca un desencadenamiento inflamatorio de la glándula tiroides. Es decir, que cuando usted pasa algún proceso emocional, un proceso tensional, sea de cualquier índole, efectivamente la glándula tiroides es una glándula que se adapta a ese estado de estrés de ese momento y se agranda efectivamente y se inflama, y esto provoca pues generalmente un tipo de lesiones internas que dan paso a la formación de los nódulos tiroideos. Entonces, cuando hablamos ya de nódulos tiroideos, que es una causa muy frecuente, tenemos que entender que esto tiene que diferenciarse entre nódulos buenos y efectivamente nódulos malos. Hay que entender que por suerte en la tiroides el 90% de los nódulos que se producen dentro de la glándula son de carácter benigno. Sin embargo, hay un 10% de estos nódulos que en el tiempo pueden crecer y efectivamente volverse malos. Por eso es que siempre cuando hay una lesión interna de nódulo tiroideo es motivo siempre de observación y seguimiento en ese paciente. Muchas de las veces, a veces existe otra de las situaciones que yo veo con mucha frecuencia, que a veces el paciente va a la consulta de endocrinología. Dice, doctor, quiero hacerme un chequeo de la tiroides, o van a veces al médico. Por lo general esto sucede, mi estimado doctor, a veces en la consulta general, que es donde van al doctor y el doctor les hace un chequeo, pero solamente de sangre. Es decir, les hace un examen de sangre y le dicen, bueno, usted está bien, la tiroides está funcionando normal, véngase el otro año de aquí para hacerle un control. Entonces el paciente se va feliz, tranquilo de la vida, pensando de que efectivamente no tiene ningún problema en la tiroides porque le han dicho que está funcionando bien. Pero siempre cuando se haga un control de la tiroides, mi recomendación como especialista es pedir y solicitar a su médico que le haga las dos condiciones. Una, la función que se sabe con el examen de sangre efectivamente,
con una dosificación de hormonas, en este caso TSH, T3, T4 y los anticuerpos de tiroides que se hacen hoy en día. Y lo otro también es la ecografía. Tienen que siempre ir de la mano estos dos exámenes, porque una cosa es cómo funciona la tiroides y otra cosa es cómo está la estructura de la tiroides. ¿A qué me refiero con eso? Es que hay algunos pacientes que pueden estar funcionando muy bien la tiroides, sin embargo una glándula llena de nódulos, llena de tumores, o al contrario, una glándula limpia que puede estar funcionando mal. Entonces siempre estas dos condiciones tienen que ir de la mano, por favor, ecografía y examen de sangre. Pero más allá de eso, más allá de las lesiones tiroideas, vengo a hablarles del tratamiento que existe prácticamente hoy actual para este tipo de lesiones. Hablábamos que hace más o menos unos 3 años atrás, efectivamente, los endocrinólogos nos veíamos casi en la obligación solo de decir al paciente, en realidad vamos a observar el nódulo, vamos a ver cómo se comporta, si crece hay que biopsiar, y si hay que biopsiar hay que ver si es bueno o malo, y si es malo hay que operar, y si es que es bueno hay que vigilar y observar. Hoy en día, gracias a la tecnología, realmente hay métodos innovadores, como ya hemos conversado en la charla anterior, que es lo que en el mundo se está haciendo en el tratamiento para nódulo benigno de la tiroides. ¿Y a qué me refiero? Efectivamente al método y procedimiento de ablación de nódulos. La ablación de nódulos hoy en día nos ofrece con mucha seguridad y comprobado científicamente de que es una técnica y un procedimiento efectivo en el tratamiento de nódulos tiroideos, especialmente grandes y benignos, que efectivamente tenemos ya la experiencia de haberlo realizado ya en algunos pacientes, y que efectivamente con gusto y placer me complace a mí decirlo, que son pacientes que hoy en día prácticamente ven la diferencia entre haber tenido un nódulo grande que ya estaba prácticamente dando síntomas compresivos. A veces llega el paciente con dice, doctor, me siento un cuerpo extraño en el cuello, siento que tengo dificultad para pasar los alimentos, a veces me chuco con mucha frecuencia. El paciente siempre refiere un signo, dice, tengo como una garraspera, doctor, como una sensación de que no puedo desgarrar una flema que se me acumula en las mañanas a nivel de la garganta, y efectivamente es porque el nódulo es como un cuerpo extraño que está presionando la tráquea, y eso le genera este tipo de síntomas. Cuando se hace el diagnóstico de estos nódulos, pues efectivamente tenemos que cerciorarnos que es un nódulo benigno, y cuando ya la biopsia nos da garantizado que es un nódulo benigno, procedemos a la ablación del nódulo, que es este método que, por cierto, mi estimado doctor, muchas gracias también por la información a todos nuestros amigos oyentes de que la semana anterior tuvimos en realidad la suerte, a través de un laboratorio, generalmente que nos, por su gentileza también de laboratorio, nos invitó al Congreso Internacional Latinoamericano de Endocrinología, que se dio en la ciudad de Cali, Colombia. Estuvimos asistiendo a ese congreso como participantes, y efectivamente ya se habla de esta tecnología de base que es el tratamiento de ablación. Se lo está haciendo también en realidad en Colombia, se lo está haciendo en Argentina, se lo está haciendo en Brasil, se está haciendo en Uruguay, en Paraguay. Estaban invitados de todo Latinoamérica, y efectivamente esta tecnología está dando muy buenos resultados en el tratamiento de nódulo. Por eso es que nosotros, como especialistas en esta rama, hemos querido también prácticamente no quedarnos atrás de esta tecnología, y hemos pues hecho el esfuerzo, como lo dije la vez anterior, de traer el equipo a nuestra ciudad para de esta manera poder ofrecer este servicio a todos nuestros amigos pacientes y oyentes que en este caso nos están a través de la radio escuchando, y que puedan acceder a este tipo de procedimiento que en la práctica disminuye prácticamente la condición de la cirugía. Antes al paciente se le decía, incluso en nódulos grandes, usted tiene que hacerse operar. Lamentablemente, pues así sea bueno ese nódulo, así sea benigno, usted tiene que llegar a la cirugía porque tiene esta situación de compresión en el cuello, pues que ya no podemos tratarlo, porque no habían medicamentos. Pero hoy en día con esta técnica usted evita la cirugía. Es decir, que con este procedimiento, que es un procedimiento generalmente ambulatorio, es inclusive usted no necesita ni hospitalización,
usted no necesita ni tampoco una abertura, una cicatriz en el cuello, la estética prácticamente se ve completamente cuidada y entonces es una técnica que prácticamente entra una sonda que es como una aguja en la zona del nódulo y prácticamente a través de termoablación, es decir, a través de, de una energía termostática, elimina el nódulo. Nódulos que están ya grandes, que provocan, como digo, síntomas, se ven reducidos prácticamente a una lesión mínima que efectivamente ya le damos la seguridad y la garantía que ya no va a volver a crecer y efectivamente, y lo que es más importante, ese tipo de lesiones en el tiempo ya no van a poder malignizar, que eso es uno de los, a veces de las inquietudes, incertidumbres que el paciente tiene. Dice, doctor, pero me hago el procedimiento, ¿ya no me va a volver a crecer? O a veces se puede volver malo. No, este tipo de lesiones cuando generalmente ya se tratan, se reducen y efectivamente se fibrosan, es decir, que ya no tienen la posibilidad de volver a crecer ni tampoco de volver a malignizar en el tiempo. Eso es lo que... Permítame, hay una persona en la línea. Buenos días. Sí, adelante, por favor. Adelante. Sí, buenos días. Le quería preguntar al doctor que el precio de este tratamiento, ¿cuánto sería, por favor? Sí, muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, siempre a veces este tipo de procedimientos, efectivamente, es la inquietud de los pacientes. ¿Cuánto cuesta? Porque en realidad acceder a un procedimiento de estos a veces puede parecer muy caro o a veces el paciente piensa, bueno, no es inalcanzable, a lo mejor es más. En realidad este método se creó frente al hecho de evitar que el paciente vaya a una cirugía que efectivamente incluye costos onerosos, digamos, en este sentido. Estamos hablando de una cirugía de tiroides alrededor de 3.000, 3.500, a veces hasta $4.000, y a veces generalmente fuera de la ciudad. Inclusive hay pacientes que a veces me han comentado que incluso les cobran, y aquí mismo en la ciudad, a veces $4.000, $6.000, que es una locura en una cirugía de tiroides. Los precios son muy, muy altos en realidad. Sin embargo, este tipo de procedimiento no llega ni siquiera a la mitad de este costo. Estamos hablando generalmente en dependencia también obviamente del tipo de nódulo que vamos a tratar. Por lo general podemos hablar entre términos entre $1.300, $1.400, $1.500, dependiendo efectivamente, como digo, del tamaño del nódulo y de las ondas que se van a utilizar. Pero es un método accesible y yo creo que frente al hecho de evitarse una cirugía, efectivamente hay que analizar el tipo de paciente, digamos, que vamos a atender, en qué, frente a qué nos encontramos con el nódulo, si es un nódulo grande, compresivo, es un nódulo pequeño. Efectivamente tenemos que analizar cada caso en particular, pero tenemos que entender que es una técnica segura, que el paciente se beneficia después del procedimiento. El paciente prácticamente puede ir a su casa a hacer sus actividades normales. Esto no requiere hospitalización, no requiere medicación posterior que prácticamente el paciente tenga que estar tomando. Efectivamente es un procedimiento seguro que no trae complicaciones, es decir, como la cirugía, por ejemplo, que a veces cuando al paciente se les recomienda una cirugía, la cirugía de tiroides es una cirugía bastante compleja, que a veces en términos de que pacientes se ven a veces complicados, quedando a veces sin voz, pero en este caso con este procedimiento en realidad usted tiene la plena seguridad de que por lo menos complicaciones no van a tener frente al tratamiento directo de su nódulo, y más que todo que va a tener la seguridad que estas estructuras con esta técnica prácticamente no vuelvan a crecer. Eso es lo que les traigo el día de hoy como comentario. Efectivamente, como les decía mi estimado doctor, pues ya tenemos esta tecnología en nuestra ciudad, contamos con el equipo, estamos haciendo, nos complace decir que ya hemos tenido la suerte de realizar ya este procedimiento en algunos pacientes. En realidad son algunos pacientes que ya hoy en día están haciéndose ya el seguimiento, ya incluso después de haberse hecho este procedimiento, y efectivamente nos complace también decirlo, valga la redundancia, que están agradecidos por este procedimiento y que hoy en día ya han evitado la cirugía. Para contactos pueden comunicarse al 258-5637, donde pueden acceder para una cita médica, una valoración, en este caso del nódulo tiroideo.
y al celular directamente 0999-654-794 si usted quiere más información al respecto de este procedimiento. Muy agradecido y muy buen fin de semana para todos ustedes.